para mí fue un desafío porque el desafío porque me planteó, ¿por qué no hablar de identidad cultural? ¿Por qué no hablar de patrimonio? ¿Por qué no hablar de turismo? Cuando yo, formada desde el turismo, en Salta vivimos el patrimonio de una manera tan especial porque encontramos que casi todo lo que nos rodea nos evoca no solo la memoria ancestral, sino una forma de ser que de pronto el salteño se siente orgulloso de ser salteño. Y cuando llegué acá hoy día, visitar la ciudad de Mendoza ayer y hoy encontrar con todo lo que ustedes cuentan, el desafío era decir, bueno, qué plantear, qué hablar, qué decir, qué seleccionar, para que también esta formación que uno ha tenido impregne en sus memorias, para que ustedes puedan trabajar, porque el desafío no es, en el caso particular mío, transmitir algo, sino que dejo en ustedes para que ustedes puedan trabajar en este lugar que me encantó desde la montaña, desde el Tupungato, la cordillera, todo lo que nos rodea realmente es impactante. Y bueno, y aquí estoy, así que con ese desafío, bueno, vamos a dar inicio a la charla. Y la charla, bueno, mantiene el nombre del mismo foro, que es Identidad Cultural, Patrimonio y Vida. Y al seleccionar esta filmina, pensé cómo orientarlo principalmente desde el turismo. Entonces vamos a hacer una organización de la charla desde una mirada externa, que en este caso es la que el otro ve en nosotros. Bueno, hay un inconveniente técnico, pero vamos a... Se cortó la luz, un segundo, se cortó la luz. ¿Se cortó la luz? Bueno, yo voy a improvisar y salgo. Yo avanzo. Es mi estilo. No importa, después la ponencia solo va a reflejar cuestiones que están en la... Entonces, fíjense, la ponencia intentaba en esa filmina mostrar la mirada de cómo el otro, en este caso un turista, puede ver sobre la realidad. Y la realidad que emerge en un lugar está basada en distintos componentes y vamos a separar en componentes, porque el turista cuando llega se impregna de lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Entonces vamos a encontrarnos que el turista... No importa. Nos vamos a encontrar que el turista... Los chicos... Se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien. Al final del... Se ve bien, sí. Gracias. Bueno, un pequeño, disculpe. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta fotografía? Es un ojo que pone de manifiesto una mirada de un observador sobre una realidad. Y entonces en esa pupila vemos reflejado, en este caso, bueno, trata de manifestar un paisaje. Este paisaje trata de recorrer, de acuerdo a las características, la impronta de un lugar. Entonces pasamos a la siguiente, que decía, bueno, ese espacio turístico, ¿qué características tiene? Entonces hablamos de grandes estructuras morfoestructurales, es decir, es la montaña. Acá todo el entorno nos rodea la gran montaña. En Salta decimos los cerros. Y son, no se rían, son cerros. Que en realidad se tratan de montañas que llegan inclusive los Andes a tener la misma altura, como el caso de Yuyayaco, pero que a la vista normal pasan a ser leves serranías. Y en cambio acá el impacto es ante una estructura llana, la gran montaña, y es la montaña. Y hoy día hacía la observación a Lorena, acá veo la montaña. Es decir, y eso es una primera observación turística de un observador sobre una realidad. También vemos esa unidad de textura, es decir, cómo vemos una cobertura de esa montaña, que es lo morfoestructural, que puede estar sin cobertura vegetal, la gran montaña, con cobertura vegetal,
empezamos a hablar del paisaje, dominio del monte. En el caso de Salta podemos hablar inclusive de selva, ¿sí? Entonces, como una cobertura vegetal también impregna ese paisaje. Pero también observamos unidades de base antrópica. Y acá el señor Moreno adelantó la charla diciendo que el paisaje también tiene elementos humanos. Entonces, el observador ve un surco, ve los espalderos en el caso de la vid, ve otros elementos que son totalmente del hombre. Y acá vamos a señalar elementos primeros que puse, singulares y complementarios. Pasamos a la siguiente. Pero también encontramos esta visión antrópica, como el hombre ha implantado el cultivo, el viñedo, la vid, la uva, y ya aparece un paisaje cultural. Entonces nos damos cuenta que también por la funcionalidad se impregna ese paisaje y nosotros podemos tener un paisaje rural. Urbano, como acá estamos en la ciudad, en Tupungato, que es un paisaje totalmente urbano. Entonces el turista va tomando esa serie de instancias o capas que el paisaje, donde se mezcla lo natural con lo cultural. Y fíjense, yo tengo que hablar de identidad. Pasamos a la siguiente. Entonces, yo quiero que tomen esto muy en claro. Hay una relación, a veces hasta distinta, en lo que es lo que se fotografía de la realidad y lo que en la realidad puede existir porque se narra, porque se canta, porque de manera poética el paisaje me impregna y yo genero una canción. Hoy día le cantaba a Lorena, hay una canción en Salta que se llama Arenosa, arenosita, mi tierra capayateña. Y cuando uno canta, yo me emociono, porque existe en mi interioridad recuerdos, añoranzas, haber estado en un terreno arenoso, así tal cual como es en el caso acá, muy cercano a la producción de vid, allá también muy ligada a la actividad vitivinícola, pero cantar arenosa, arenosita, mi tierra capayateña, uno se impregna de elementos de la naturaleza y la cultura que están muy lejanos a lo que puedo sacar en mi fotografía y que solo yo digo o planteo como yo. Entonces, a la siguiente, lo que queremos trabajar es que existen capas en este espacio turístico o niveles. Un nivel que es el geosistema, ese ambiente natural, la ecología, la flora, la fauna, un sociosistema, y aquí hablo como sistema de producción y poder imperante, porque depende de la mirada de quien tiene a cargo el desarrollo del lugar, la forma de trabajar sobre ese paisaje. Hoy día me gustó algo que dijeron acá al frente, estamos trabajando en el manejo de residuos. Es muy importante trabajar, no impactar el ambiente. Estamos trabajando a nivel hídrico, en la redistribución. Es un tema muy importante. Son elementos ambientales que solo la decisión política puede contribuir a su conservación a la posteridad. Entonces, fíjense, y el sistema cultural, que aquí esto nos engancha con el tema de la charla, que es el de la identidad. ¿Sí? Entonces, no se olviden de estas tres capas, geosistema, el sociosistema y el sistema cultural, que es lo que le va a dar dinámica un poco a la identidad cultural. Sí, la siguiente. Y fíjense, dice, ¿qué es identidad? Entonces, etimológicamente, la palabra identidad proviene del latín identitas, es decir, idéntico a. Y ahí está la fotografía de un niño que se mira al espejo y ¿qué encuentra en esa mirada de observador? Se encuentra a sí mismo. Y eso, dice, el ambiente de la identidad es la mismidad. Alguien se es idéntico a sí mismo. Y aquí aparece otra de las características, que es eso de ser idéntico a sí mismo, implica que hay un idéntico a sí mismo, pero en referencia a otro. ¿Quién es el otro? El otro, sí, bueno. Bueno, vamos a hablar, bueno, las tres características, no, pasa.
Cuando hablamos de la mismidad y principio de ser idéntico a sí mismo, habla acá al principio de la no contradicción. La no contradicción es porque se habla de una coherencia lógica en ese proceso de identificar ciertas características. Es decir, que el hombre se da cuenta que posee ciertos rasgos y esos rasgos son consecuentes a que son reflejos porque me reflejan a mí tal cual soy. Y por eso debe ser coherente, porque no puedo decir que soy A y soy B. Y cuando digo soy A o soy B, le planteo un ejemplo, no con ánimo de segregar algo, pero cuando un niño ve de pronto en la actualidad a una persona que luce como de una forma, pero habla de otra, entonces dice, bueno, acá qué está pasando, hay como un principio de contradicción. En el caso de la identidad, uno trata de buscar esa lógica de decir, yo me soy, por mis características, me reflejo en ella, y así como soy, me manifiesto. El autorreconocimiento, es decir, tomo conciencia de mis rasgos. Y por lo tanto, la existencia del otro también es un factor fundamental, porque dice, yo soy como soy porque soy diferente a. Y el otro autoafirma su confianza en sí, porque se es distinto a mí. Y yo soy distinto a él porque tengo esas características que me son propias. Entonces pasamos a la siguiente. Y aquí veo que la identidad cultural, este concepto de tener elementos de mismidad, de reflexividad, de autorreconocimiento sobre ciertas características, también se refleja en un contexto más amplio que es la cultura. Y la cultura dice, donde existe hombre, hay cultura. La cultura le es propia del hombre. ¿Y qué es cultura? Todo lo que el hombre hace e hizo. Hago ahora o lo hicieron mis antepasados. Y aquí hay una caracterización como rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y fíjense, ello engloba arte, letra, modo de vida, derechos fundamentales, valores, tradiciones, creencias. Es decir, lo que somos, cómo somos, qué pensamos, cómo actuamos, nos habla justamente de la cultura. Y entonces, en esta foto busco plasmar un elemento manifiesto, tangible en la cultura, como puede ser la arquitectura. Es decir, cómo construimos nuestros espacios, puede ser habitacional, nuestra vivienda, nuestro espacio donde manifestamos nuestra religión, la iglesia. Y acá yo quería poner de manifiesto en la foto superior el mercado artesanal en la provincia de Salta, era un molino jesuita, y en la parte, esto es actual, fue construido hacia 1700, 1600, a fines de 1600, y fíjense, la de abajo es un edificio, es la casa Gonza, que es de un artesano que se pone en valor para realizar en un futuro mercado artesanal. La construcción de abajo se encuentra en los valles Calchaquí, la construcción de arriba se encuentra en calle San Martín hacia el 2000 en la ciudad de Salta. Fíjense, en ambas, casi idénticas constructivamente, responden a dos realidades distintas. Una en el valle Calchaquí, que es en el centro oeste de Salta, y la otra en la ciudad de Salta. Una del 1700 y la otra actual. Fíjense, pero no ha pasado, uno lo puede ver como elemento, rasgos arquitectónicos idénticos. Y en el otro caso, bueno, es una iglesia en Seclantá, Salta, al norte del Valle Calchaquí. Así. Entonces vemos festividades y religión popular, cómo se manifiesta la cultura. Nuestro sistema de creencias y de valores se manifiesta en este caso en una festividad. Lo que van a ver a su izquierda es la fiesta del Señor y Virgen del Milagro, pero esta no es la de Salta. Esa está realizada en una finca, el lugar es Piquete de Anta, muy cercana al lugar donde está la ciudad de Esteco, que se perdió.
y la que da origen a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Y en este lugar encontraron un Cristo muy similar al Señor del Milagro en Salta. Ellos dicen que es el original, nosotros decimos que es el nuestro. Y sin embargo, el 15 de septiembre, dentro de 10 días, se realiza esta fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Fíjense, en otro lugar, también con un Señor del Milagro, la festividad, y manifiesta esa creencia. Y acá, en la otra fotografía, es una pintura que pone de manifiesto esto que ha sido una herencia cultural, porque nosotros de los españoles recibimos la mano la religión católica. Entonces nos está marcando una forma de ser y un sistema de valores que en este caso manifiesto en la pintura o en el otro caso manifiesto en una celebración de piedad popular. La siguiente. O en esta, que totalmente podríamos decir donde hay un sincretismo religioso, que es la celebración de la fiesta de la Pachamama en un lugar llamado San Antonio de los Pobres, donde hay una ofrenda, donde hay todo un sistema de ritual, donde tengo que hacer la apertura a la Madre Tierra, me tengo que purificar las manos, tengo que darle de comer a la Madre Tierra por todo lo que la Tierra me ha dado y me ha devuelto. Entonces un sistema de respeto a la naturaleza, con todo un sistema de creencia que involucra el ritual. Si no lo hago, la Madre Tierra no me lo va a devolver el año que viene. Y en sistemas donde realmente las condiciones climáticas son adversas, el respeto a la tierra, el respeto a tener agua, realmente pasan a ser condiciones a que debo de dar gracias a la tierra. Fíjense que otro sistema, el otro totalmente la religión católica, y en este donde vemos una situación entre lo pagano y lo católico, porque también le dice Santa Madre Tierra, Cusilla, Cusilla, Santa Madre Tierra, pero es la tierra, Cusilla, Cusilla, que es una forma de adorar a la Pachamama, ¿sí? La siguiente. O en este caso, que hay una ofrenda en el Día de los Difuntos, que se realiza el 2 de noviembre, en este caso en el mercado artesanal, donde los familiares del difunto celebran ese día porque las almas bajan a la tierra a comer, y entonces hacemos todo una preparación de los platos y la comida que el difunto quería, porque de esa manera hay una conectividad entre cielo y tierra. Por eso hay una escalera de pan que lleva donde van a bajar las almas. Pero es todo un sistema de creencias que seguramente cada lugar posee. En este caso, como ejemplo, es el Día de los Difuntos, ¿sí? O en este caso, donde existen manifestaciones de artesanías, donde acá es el productor que toma materia prima de la zona, la produce con una finalidad estética, por un lado, decorativa, pero con una funcionalidad específica. En este caso son tazas que sirven para una función de tomar el té o lo. Donde existe manifestación de arte en cuanto a los diseños, y en este caso en el Valle Calchaquí, y en el otro caso son alforjas que las realizan en una localidad muy al límite con Bolivia, que son alforjas de Nazareno, donde los pompones, donde la lluvia de colores se manifiesta en un lugar totalmente árido. El lugar es alta montaña, sin cobertura vegetal, y fíjense, lo cultural está impregnado de colores, donde lo cultural está impregnado de flores, ¿sí? Bueno, y aquí el evento como donde ya hay un paisaje más urbano más rural, donde vemos el arriero con las vacas y bueno, el polvaderal, y en la parte de abajo como ya hay una vida, un estilo de vida. El gaucho ya es el caballo, y en este caso, bueno, que en Salta es muy particular el uso del guardamonte, que es la vestimenta del caballo, que luce, es como una especie de cuero que está a ambos lados del caballo, que permite en las zonas donde hay mucha espina y demás que el animal no se haga daño, como tampoco el jinete, ¿sí? La siguiente. La gastronomía que es típica, la música. La de arriba, fíjense, es una foto muy típica, cómo está vestida la señora, con su sombrero
y bueno, la tipicidad en su rostro que marca una forma de ser distinta de aquellos otros que son los gauchos que están preparando un asado. En este caso preparan, ¿qué estarán preparando en la olla grande? ¿Qué se imaginan? Bueno, se están preparando locro. No, le voy a decir la verdad porque no acostumbro a mentir. La señora está enseñando una técnica de teñido para la lana. Y lo que hay ahí es lana de llama y están tiñendo, porque estaban haciendo unas técnicas con hierba. Porque en realidad en la puna utilizan el color natural de la lana, que es el marroncito claro, el color blanco, el negro y el gris. Entonces para ello en realidad una técnica totalmente de innovación, trabajar con el verde, y como el acceso en la puna no hay yerba mate, trataba de teñir. Pero en este caso, de todas maneras, si yo les dijera gastronomía, fíjense en cómo ustedes asociaron la olla grande rápidamente al locro. Pero que de hecho, esta olla bienvenida es para un locro. Y qué mejor un locro ahumado en el campo que tiene mucho más sabor. Entonces, fíjense en ustedes, ya existe también un concepto sobre ciertas identidades. ¿Bien? La siguiente. Y acá en el legado de restos arqueológicos, esta pertenece a una urna santamariana que es justamente en el sector de Cafayate, hacia el sur de Salta, y donde vamos a remarcar un elemento muy importante, si ustedes se fijan, que hacia el borde derecho se encuentra un suri con una cuadrícula. Vamos a acercarnos acá, en esta. Y fíjense, en la otra, ella es un diseño grabado en metal donde también aparece el suri. Esto es de la cultura santamariana, estamos hablando más o menos 400 años después de Cristo, y en esta otra sabemos que puedo decir año 2012, ¿sí? Pero donde existen elementos de la iconografía arqueológica que son retomados como puesta en valor por las comunidades actuales. La siguiente. Entonces vemos que en la cultura, que vemos acabamos de ver todo lo que el hombre ha hecho, encontramos elementos que se transmiten por ese proceso de socialización. Contamos con el idioma y aprendemos a hacer de una determinada manera, porque nos enseñaron, porque era nuestra costumbre, y esto se enseña, la cultura se enseña. Y fíjense, no es estática porque se va adaptando al cambio. Puede ser el cambio impuesto por un paisaje y entonces la adaptación va a ser diferente a otra, muy diferente. O bien se aprende porque existen condiciones que por ensayo y error no resultaron y comenzamos a tomar otras nuevas que se adapten a nuestras circunstancias. Y esto, la cultura, da sentido y significado a la realidad. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo somos. Se transmite, ¿sí? Y aquí hay un concepto que me gustó tomar porque habla de repertorios culturales. Hablamos de identidad cultural cuando es la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Fíjense, y acá hay más adelante sigue una constelación de rasgos culturales distintivos. Nuestra identidad es una identidad de espejo, looking glass self, es decir, que ella resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Porque los demás nos ven de una determinada forma y yo soy de una determinada forma. ¿Se entiende? Entonces, ese proceso habla de una construcción social, de una sociedad, de un proceso histórico, de un devenir que viene de la memoria, como patrimonio del pasado, y que no nos condiciona, pero sí nos brinda elementos para que nosotros entendamos inclusive a un lugar, a una sociedad. Y aquí hablamos que identidad cultural, fíjense, compartimos costumbres, códigos, símbolos, y existe un sentido de pertenencia. Yo creo que así como ustedes sienten el sentido de pertenencia hacia el Valle de Uco, hacia Mendoza, si ustedes me preguntan a mí, seguramente lo voy a reconocer para el lugar que me vio nacer.
Entonces cada uno tiene ese sentido de pertenencia hacia el lugar que le da origen. Fíjense, y acá, ¿por qué planteo esto? Porque le voy a plantear un caso. Acá dice, la identidad está ligada a la historia y el patrimonio cultural. No existe sin la memoria, sin la carga de reconocer el pasado. Nuestra construcción de la realidad se vive por esa herencia transmitida. Y nosotros amamos o queremos aquello que también nos inculcaron a amar y querer. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Porque acá volvemos a la primera instancia de la ponencia, que dice entender lo que es el patrimonio. Y el patrimonio solo es entendido en ese concepto de filiación, paisaje y personas que viven en él. Y entonces acá planteé esa historia, el presente y en el devenir futuro. Y lo que yo encuentro en el paisaje es una huella que de la geomorfología que me marca o que me condiciona una forma de ser, pero esa huella se impregna en mí de una manera particular, pero como me impregna a mí, le impregnó seguramente a mis ancestros, y eso condiciona una forma de ser distinta de otra persona de otro lugar. Y así como, y acá hablamos de esa huella dejada por el hombre, también sobre el territorio, porque el territorio no es más que consecuencia inclusive de una cultura. Entonces la cultura condiciona el territorio y el territorio condiciona una forma de ser cultural. Y en esa conexión cultura-paisaje, paisaje-cultura, es lo que quería rescatar en esta ponencia. ¿Cuál es la significancia del territorio y el simbolismo que posee una determinada porción del territorio? Nosotros, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es el elemento más identitario que tienen ustedes como pobladores aquí de Tupungato o del Valle de Uco? ¿Qué elementos identitarios ustedes pueden reconocer? Como no hay respuesta. La vid. La nuez. La tonada. La tonada. Y características de la forma de ser de ustedes, la historia. La presidenta del Consejo Deliberante definió 3 palabras que yo digo marcaron la identidad, no lo pudo haber dicho en el mejor momento. Y yo lo asocié a 3 palabras, el THT. Tenacidad, honestidad y trabajo. Yo creo que fue muy oportuna haber dicho esas palabras antes de que yo dé esta ponencia, porque dio rasgos de una sociedad trabajadora, honesta y tenaz. Tenaz porque tenía la adversidad, o tiene la adversidad del macro contexto, y se sobrepone audazmente y tenazmente y genera todo un sistema productivo totalmente valorable, que es la producción de vid, que ustedes se sienten tan orgullosos. Entonces fíjense en cómo, con 3 elementos, y además que ella dice, y damos gracias a Dios, o pedimos a Dios, habla de una religiosidad manifiesta. Entonces para mí fueron 4 elementos muy claves que caracterizaron su ser, que son esas características que uno espera encontrar en un territorio. Sí. ¿Y por qué pongo este elemento? Dice, para que una o varias identidades culturales generen desarrollo territorial es necesaria una voluntad colectiva, política, comunal, empresarial, reconociendo el pasado y la historia. Porque si ustedes quieren reconocer que pueden tener un desarrollo turístico, sobre todo esa identidad la reconocen cuando hay también intención de reconocerse, porque muchas veces uno deja pasar la historia, deja pasar las cosas como en el devenir, y entonces uno en realidad tiene que tener la conciencia que tenemos en nuestras manos mucho por hacer, y más si están en la gestión turística, estamos comprometidos a cuidar la memoria, a respetar nuestra identidad, para que a nuestras generaciones venideras le
le brindemos la misma herencia que nos dieron nuestros antepasados. Y aquí planteo por qué esta diapositiva, porque en turismo nosotros hablamos de atractivos y que los atractivos son los que permiten o facilitan los desplazamientos turísticos, pero al Valle de Uco, a Tupungato, va a venir aquel que primero dice conocimiento del usuario sobre el bien, que por lo menos sepa que existen ustedes como lugar, como región, Tupungato. Segundo, con atractivos, ¿qué tiene el Valle de Uco a nivel turístico para que sean reconocidos y generen esa preferencia del usuario? ¿Sí? Hoy yo estoy condicionada por un foro de estar acá y doy gracias a Dios esta condición, porque gracias a Dios he reconocido elementos muy importantes en el territorio que marcan una forma de ser de ustedes. Y aquí, la siguiente, hablamos que este atractivo que ustedes pueden tener tiene que tener una capacidad para ser usado. Esa capacidad de uso, bueno, ¿de qué manera yo me apropio de la identidad colectiva para poder hacer un uso turístico? Entonces tengo que saber medir capacidades de carga de ciertos bienes, tengo que saber medir el aprovechamiento que le voy a dar, tengo que medir que no vengan tantos turistas de manera que yo genere el show turístico, teatralice la cultura, sino todo lo contrario, yo tengo que manifestar mi arraigo y conservar mis valores. Entonces a la siguiente voy a presentar que acá lo que quiero transmitir es cómo, en el caso de Salta, trabajamos en una propuesta turística que quería rescatar el valor de lo identitario en un lugar, Valle Calchaquí, que estaba muy desarrollado, ya está desarrollado turísticamente, pero manifestarlo de una óptica distinta. La óptica distinta es tomar un elemento cultural, en este caso las artesanías, que se realizan en ese lugar, ¿para qué? Para que sean conocidas como elemento identitario, no solo del Valle Calchaquí, sino como elemento identitario de Salta. Entonces, decía, bueno, en esta idea es producir, poseer o adquirir o modelar, porque van a ver que se trata de artesanía, cosas materiales. Los seres humanos proyectan sí mismos, sus propias cualidades, se ven a sí mismos en ella y se ven de acuerdo a esa propia imagen. ¿Por qué? Porque ya van a ver en qué consiste el camino de los artesanos. La propuesta turística era para un lugar conocido como Valle Calchaquí en Salta, que tiene muchos atractivos naturales, las montañas, el Valle Calchaquí. También tiene otros elementos que es la forma de ser, la arquitectura popular, la religiosidad popular, las artesanías, es decir, ellos también producen, son productores de pimentón para la zona del Alto Valle Calchaquí y la zona sur productores de vid. Entonces cuentan con ciertos rasgos que les son característicos. En esta foto mostramos el corte, Seclantá, ustedes pueden observar y ya con esa mirada turística pueden ver el macro contexto, lo que hablábamos de las morfoestructuras, las grandes elementos o componentes de la naturaleza, la montaña, vemos el valle, la terraza fluvial del río Calchaquí, pero también vemos elementos de cultivo, un sector que está cercado, muy levemente se ve acá, pero que cuenta con un espacio que hay una subdivisión de uso del suelo, y ahí el hombre está usando la naturaleza de una manera productiva. La siguiente, en esta observamos que es el fondo de una casa, yo se lo digo porque en realidad es así, pero vemos la acequia y tiene como 3 pasadas que permiten conectarse con la otra parte de la terraza fluvial. Pero ¿qué vemos acá? Ya un elemento antropizado que es la acequia, que ya nosotros damos un
ordenamiento al aprovechamiento del agua, ¿sí? En la siguiente nos encontramos en la casa de Lina Sandoval, que toma elementos del entorno, el cañizo. Vemos elementos del entorno para construir la vivienda. Es una vivienda de adobe que se nota en el fondo. Entonces el elemento constructivo, llámese barro transformado en adobe, permite hacer una vivienda. El adobe tiene cualidades muy importantes para la habitabilidad humana, porque permite separar muy bien los espacios, conserva la temperatura en su interior. Entonces en la época fría las casas interiores son más cálidas, y en la época que hace mucho calor las casas son frescas. Entonces son características propias del adobe, y son elementos que se mimetizan al paisaje, porque fíjense en que el piso es de tierra y que es bastante similar al adobe que se ve en el fondo de la vivienda. El cañizo, que da frescura a las días tardes y soleadas del valle. ¿Y qué hay abajo? Hay todo un sistema muy cultural, que son telares. ¿Y qué son los telares en este lugar? No son más que 4 estacas, 4 postes o horcones, que tienen en un sector hacia el fondo un envolvedor, y a su vez, vamos a la siguiente foto, donde vemos los 4 palos que sirven, que a su vez sostienen travesaños que le permiten dar una estructura. El señor está tejiendo, en este caso es un telar, donde hay tramas largas, donde hay hilos longitudinales que se llaman urdiembres, y los transversales que se llaman tramas. Y en este trabajar que hace el artesano, el que transmite cultura, porque él no fue a la escuela a aprender el telar, su papá le enseñó porque su papá era artesano. Y entonces cada vez que cambia, y fíjense en la parte de abajo hay un pedal que permite mover estos hilos de urdiembre que van cambiando, y esto permite que uno, al pasar la trama, vaya haciendo la construcción de la tela para el poncho. La siguiente, ahí vemos en otro caso, él está trabajando ya con lo que se llama un peine, que son unas modalidades que permiten no compactar tanto la tela, y el no compactar la tela me genera mantas, telas para manta. Y cuando yo compacto la tela, trabajo con lo que se llama una pala, que el golpe permite que los hilos que están longitudinalmente salten y queden a la vista. Entonces lo que ustedes van a ver en un poncho son solo hilos de trama, hilos de urdiembre, que son los longitudinales. Ya vamos a ver la siguiente, ahí lo van a entender. No, la siguiente. La siguiente. Mira. En este caso, estos hilos largos que ustedes ven se llaman urdiembre, y son los colores del poncho, porque los colores del poncho, en el caso salteño, los colores son el rojo borrabino, y tiene un listón hacia el costado de color negro. En la siguiente, fíjense, ahí está ese listón negro, que es lo que uno ve en el poncho salteño. Ahora, ¿cuál es el hilo de trama que se pasa de un lugar a otro? Es solo rojo. Entonces, ¿cómo hace este señor para que aparezca a la luz el hilo del urdiembre? Con ese golpe de pala. Entonces el golpe de pala seca el golpe, salta el hilo del urdiembre, y lo que se ve es solo urdiembre. En el otro caso que ustedes vieron, que solo era del color crema, lo único que se ve es la trama, porque no golpea y simplemente va acomodando trama por trama. ¿Qué es lo que le estoy explicando en una técnica que es de trabajo artesanal para hacer poncho? Fíjense, para el caso de Salta, el poncho salteño nos habla de una historia del general Güemes. General Güemes, en un contexto, las batallas que logran la emancipación en Salta, no en Salta, sino
en el norte logra expandir la frontera y que los españoles se vayan y van dentro de todo un entramado argentino que es la lucha por la independencia. Entonces, para nosotros, esta participación de Güemes resignifica la personalidad histórica de alguien que luchó por nuestra independencia. Pero todo el mundo se preguntará, ¿pero el poncho era así? No, y algunos dicen historiadores, el poncho salteño era el color de la vicuña, ese era el poncho que usaba Güemes. Ah, miren, qué detalle. Y fíjense, bueno, este listón habla que con posterioridad el rojo solo simboliza la sangre derramada y el negro es el luto por la ausencia de Güemes. Entonces, y en Salta, el poncho salteño, es decir, uno ve el poncho y se siente en Salta. Entonces, fíjense en cuál es la identidad hacia en este caso una vestimenta que a nosotros nos resignifica porque nos contextualiza de una manera muy peculiar. Yo buscaba información y acá San Martín ha tenido una parte, yo le plantearía a Lorena, no puedo creer que San Martín haya cruzado los Andes cuando acá veo la alta montaña. Es realmente una tarea que no tiene nombre en el contexto histórico que lo hizo con inclusive los medios en su momento para hacer esa travesía. Entonces, hablar acá de San Martín y toda la gesta nos llena de una manera y nos da una común unión que nosotros en el norte con Güemes y acá, entonces nos genera un proceso identitario que habla de la memoria de los argentinos. Entonces, la siguiente. Fíjense, el producto terminado es una turista que tiene en su poder un poncho. Y la siguiente. Entonces, este camino de los artesanos busca, en este caso particular es el poncho, porque ahí el camino del ponchero, pero está el camino de la cerámica, hay cerámica negra, cerámica roja. Está el circuito de las agujas que intenta recrear a las personas que realizan las boinas, los chalecos, las medias. Entonces hay, fíjense acá, crear productos, la ruta del telar que involucra acá decía, el poncho en determinados lugares. También tenemos acá me voy a acercar, el barracán y la ruta del tapiz. El barracán también es una técnica aprendida de los españoles, pero está tan arraigada que hay una localidad, Molino y Loracada, muy cerca del Colte, que trabaja ese tipo de productos. Y en la ruta del tapiz, ¿por qué? Porque la materia prima es la lana, el elemento que ayuda o el instrumento es el telar, pero ellos terminan haciendo diseños que son finalmente un tapiz, que retrata un determinado paisaje, un determinado elemento que le marca identidad. Entonces una ruta, fíjense, turística, que puede ser la del telar, puede tener distintos subproductos. A su vez, la ruta del barro, con tipos de cerámica roja y cerámica negra, o la ruta del cestero, o la ruta de las agujas que le había planteado. Entonces, desde el turismo se pensó, ¿es importante rescatar la identidad? Sí. ¿Cómo lo rescatamos? Poniendo en valor algo que ya está en una forma de ser. El artesano no tiene que aprender a hacer otra cosa, hace lo que ya lo sabe hacer, ser artesano. En este caso es rescatar qué es lo que tienen ustedes como propio, que los identifica a ustedes y que no le aporta nada nuevo a su ser. Ustedes ya son así. Entonces rescatemos eso que tienen ustedes, que para los demás es ser distinto. Entonces en este caso le pusimos un nombre porque había que transformarlo en un producto turístico. Ponemos en oferta para la actividad. La idea es que el turismo, con sus beneficios económicos, culturales, generen una supervivencia de técnicas que, si no es ahora de la mano del turismo, se van a perder. Entonces el tema es rescatar la memoria
poner en valor, contribuir a la actividad productiva, porque ellos viven. Hay un artesano que decía, es muy fácil hablar de artesanía, pero es difícil pagar la olla. Entonces, pagar la olla implica que con el turismo podemos contribuir, rescatando elementos de identidad cultural, a que una comunidad viva, subsista, preserve sus valores y se sienta bien. La siguiente, bueno, y en esta, ¿cuáles eran los beneficios de esta propuesta? Estimular la permanencia turística. Todo el mundo quiere que el turista llegue y se quede, es más, nos queremos quedar con los turistas. Pero bueno, es brindarle más posibilidades de entretenimiento para que se encuentren. ¿Qué descubrimos? La relación dialéctica, paisaje-cultura, cultura-paisaje, en este caso es macrocontexto, el Valle Calchaquí, el microcontexto, taller, artesano, artesanía. Ustedes van a encontrar el Valle de Uco, la montaña, la vid, las condiciones climáticas dan una condición a la uva. Yo me siento orgulloso porque la estoy plantando, cuando produzco el vino lo saboreo y el mejor vino Malbec está donde... Yo diría que el mejor torrontés está en Salta. Sí. ¿Cómo? Bueno, Merlot y Pinot Noir. También, en el Valle de Uco. Bueno. Pero fíjense, no me dijeron un torrontés, ¿sí? Mientras que yo en Cafayate voy a decir cuál es el mejor, que se va a saltar el torrontés. Y fíjense, incentivar, ¿qué cosas? Consumo de productos, incentivar consumo de servicios turísticos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le planteé la charla desde la perspectiva turística? Uno, porque es licenciado en turismo, ustedes van a ser profesionales en turismo, porque la identidad entendida solo desde la cultura es como parcializar el concepto. Por eso busqué, y ese era el desafío que le planteé al inicio de la charla, ver la realidad de una manera distinta. El turista es posible que se encuentre con todo de una sola vez. Y ustedes tendrán que ayudar a que entiendan el paisaje, a que entiendan su cultura, a que los entiendan a ustedes con su forma de ser. ¿Sí? Y le voy a contar, porque esta es la última, ¿qué ha pasado en Salta a nivel de productos turísticos? Se ha generado, al igual que ustedes, el Camino del Vino, tomando como modelo Mendoza. Ustedes fueron la musa inspiradora del Camino del Vino en Salta. ¿Pero qué tiene el Camino del Vino en Salta? Que primero era unir a las bodegas, ¿sí? Porque las bodegas primero eran de productores salteños y después comenzó a tener un dinamismo tan importante y un crecimiento tan importante que de pronto ahora la mayor cantidad de bodegas ya no son de productores salteños, sino ya de otras empresas, inclusive multinacionales. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Que ya lo identitario, lo local ya desaparece. Entonces fue participar, y de esta manera Mendoza sí nos ayudó en decir, conformemos un producto turístico. Y el producto turístico es decir, bueno, unamos las bodegas. Pero ¿qué aportó como muy local Salta? Es el centro de interpretación del Museo del Vino. ¿Y qué es el Museo del Vino? Es un museo que está situado en una bodega, se llama la Bodega Encantada, y en ese lugar, la Bodega Encantada, se realiza en Cafayate la Serenata Cafayate, que es la gran noche del folclore por años, y que en ese lugar, la Bodega Encantada, se realiza solo en febrero esa serenata. Ese lugar se reacondicionó y se montó el museo. Pero, ¿qué conceptos había que destacar cuando tenemos que identificar al vino y la uva? ¿Cómo hacemos hablar la uva? ¿Cómo hacemos hablar el vino? Que para Cafayate es el torrontés el que realmente tomó
dimensionó las condiciones del paisaje y el clima. Este centro de interpretación tiene en su recorrido etapas por las cuales ustedes logran adentrarse ¿en qué? En el ambiente. Entonces ustedes van a encontrar en un lugar que van caminando por una especie de puente en el aire y abajo hay una filmación que pasa un arroyo. Entonces uno camina en realidad por sobre el agua. ¿Y qué es lo que ve en el agua? El agua es un componente muy importante para que la vid dé toda su potencia, porque sin agua es posible que no tengamos uvas y por supuesto vino tampoco. Entonces un elemento importante del ambiente es el agua. Pasamos por otro espacio donde vemos muros, donde existe cómo es la estructura de la composición del suelo, pedregoso, arenoso, y no estoy hablando de algo que ustedes no lo tengan, pero de pronto en una caja vidriada veo la estructura de qué, de cómo está compuesta la tierra. Entonces veo el agua, arenoso, pedregoso, y entonces me están diciendo de dónde se nutre las raíces de la vida. Y de pronto aparece como estrella en un lugar inimaginado una planta, una vid, que está sumergida en una cápsula donde uno ve el día y la noche. Y si uno ingresa a ese lugar, siente 7 grados bajo cero y 25 grados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es la intención? Sentir en la temperatura lo que la planta de vid siente todo el año. La amplitud térmica de un lugar que condiciona que da las mejores condiciones para optimizar que esa uva sea lo mejor que pueda otorgar en dulzura, ¿sí? Entonces, y otras que son las condiciones ambientales aptas para que sea sana, amplitud térmica. Entonces uno sigue caminando y descubre que en ese lugar aparece ya un proceso de vinificación y de pronto aparecen como a la usanza de antes, ya el hombre se apropió de la vid y ya comenzó a triturarla, la pisaba, o después ya aparecieron las máquinas muy rudimentarias las primeras, y después ya todo el proceso de elaboración con otras herramientas tecnológicas que facilitan en la actualidad, bajo condiciones bromatológicas, un buen vino. Entonces uno ingresa y sale del Museo del Vino con la convicción que el mejor lugar que eligió, y esto me van a pegar, que el mejor lugar que eligió la vid para nacer fue Cafayate. Y Mendoza. No, por eso, ustedes me van a pegar porque eso es lo que uno termina pensando cuando sale de ese centro de interpretación. Y le estoy diciendo, no le estamos vendiendo nada que ustedes no tengan. Ustedes tienen agua, tienen amplitud térmica, tienen terrenos arenosos, pedregosos y tiene su identidad. ¿Qué mejor que Mendoza para hablar de vino? Yo le estoy hablando de mi tierra cafayateña, ¿se dan cuenta? Pero qué mejor que ustedes para hablar de lo que mejor saben hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, esta charla tuvo la intención de transmitirles ciertos conocimientos que ojalá les haya servido de la semilla que le comience a motivar esta instancia de qué poner en valor, cómo desarrollar y cómo aportar. Si ustedes se están formando en turismo, es que una parte del turismo ya les ha impactado, pero más impactado va a ser cuando ustedes, no más impactados, sino ustedes van a ser mucho más bien cuando logren transformar de una manera significativa su entorno, pero en el buen sentido, rescatando la identidad cultural, rescatando la memoria, poniendo en valor aquello que nos hace ser de una manera distinta y que yo creo que yo hoy día me saco el sombrero con ustedes. Así que muchísimas gracias.